Ahora fíjese, porque acá vemos en 1 Tesalonicenses, vamos a leer capítulo 1, versículo 2 al 10. Mire lo que dice. Primero lleva por título, ¿sabe qué? El ejemplo de los tesalonicenses. Dice, mire qué lindo el título ese. El ejemplo. ¿Cuántos quieren ser ejemplo? Aleluya. Dice el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria, dice allí el apóstol Pablo, de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas que ya las vamos a describir. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, diga elección. Acuérdese de eso también. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, qué lindo, y del Señor, recibiendo la palabra en medio, es decir, estaban en un contexto donde estaba todo bien, no dice, en medio de gran, diga, tribulación. ¿Cómo lo recibieron? Con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo, wow, a todos los de Macedonia, una ciudad entera, y de Acaya, otra ciudad, que han creído. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Mire esto. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es decir, los apóstoles ya no trabajaban, sino esta iglesia. Es tremendo. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, mire esto, de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, es palabra de Dios. Aleluya. Qué hermosa esta carta, hermano. Cómo comienza allí, destacando el apóstol Pablo la característica de esta iglesia, tesalonicenses. Hermano, ¿qué característica tenía esta iglesia? Tremenda, hermano. Primero y principal me quiero detener en el versículo 2 y 3, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Mire lo que dice el versículo 3. Al orar a nuestro Dios Padre por ustedes, escuche, pensamos en el fiel trabajo que hacen, número 1, las acciones de amor que realizan, número 2, y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo, número 3. Tremenda las características de compromiso que tenía esta iglesia, hermano. Primero y principal, se muestra el compromiso a través de las acciones. Diga, a través de las acciones. ¿Cómo nos damos cuenta que esta iglesia estaba comprometida? Por las acciones. Aquí no era simplemente palabra, era una iglesia, hermano, que generó un avivamiento en estas ciudades. Pero no un hombre, porque hubo avivamientos donde fue un hombre, Dios lo usó y generó un avivamiento. Pero aquí estamos hablando de una iglesia que genera un avivamiento en ciudades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Aquí está la de José León Suárez, Fuente de Gozo. A ver, levante la mano. Somos nosotros, como esa iglesia de tesalonicenses. ¿Cuántos quieren generar un avivamiento en José León Suárez? En San Martín. Pero no es solamente el deseo, sino el compromiso. Ahora, qué tremendo, porque lo primero que destaca que eran fieles a Dios y fieles al trabajo para la obra de Dios.
Ser fieles a Dios con su testimonio, fieles a Dios en su comunión, en su entrega, pero también fieles a la obra de Dios. Se requiere de hombres y mujeres fieles, dice la palabra de Dios. Fieles, ¿qué quiere decir? Que no es que hoy es fiel y mañana es infiel. El que es fiel es hoy y siempre. El salmista en el Salmo 101 habla y dice, cuando le está hablando de que él se compromete con Dios, el rey David, y dice, sobre los fieles de la tierra pondré mis ojos. Porque son con los que podemos contar. Si usted tiene una empresa, ¿usted qué necesita? Aparte de tener personas capacitadas, porque hay personas capacitadas de lo que usted busque. Pero no es solamente la capacitación, usted va a buscar un requisito más importante, que ¿cuál es? Ser fiel. Y quizás hay personas que no tienen todos los recursos o capacidades, pero no se encuentra, se podrán encontrar muchas capacidades, pero no se encuentra muy común y más hoy en día gente fiel. No se encuentran parejas fieles. ¿No? Usted ve personas que hoy están, mañana no están. Empezaron trabajando y dejaron por la mitad. Y estamos hablando secularmente. Ni que hablar en la obra de Dios. Mire, con mi esposa fundamos en José León Suárez. Va a ser 22 años. Sin hablar los años anteriores. Donde estuvimos en Bulón, estuvimos en San Isidro, Mire, estamos hablando solamente de la era de José León Suárez, la ciudad de José León Suárez. ¿Sabe cuántas personas infieles hemos visto en el camino del Señor? Pero no estamos hablando del que viene y se congrega, sino el que es infiel en la obra de Dios. Porque esta obra no es de hombre, esta obra es de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero aquí vemos personas, hermano, que eran fieles a Dios y fieles en el trabajo a la obra de Dios. Cuando uno se compromete, qué tremendo. El Señor ha puesto talentos, dones para el servicio y debemos desarrollarlo para realizar la obra de Dios. Dios necesita de las herramientas que puso en vos y en mí. Talentos son capacidades naturales, como el que toca el teclado, como el que toca la batería, como el que toca un instrumento, como el que sabe carpintería, el que sabe electricidad. Todo se necesita para la obra de Dios. Pero también Dios nos ha dado herramientas espirituales que son los dones para hacer la obra espiritual del Señor. Y Dios te ha puesto a ti dones espirituales igual que a mí. Pero a veces, ¿sabe qué sucede? Esos talentos, esas capacidades se utilizan para el mundo y no para Dios. Esos dones espirituales, hay muchas personas que dicen, bueno, yo tengo este don, y lo hace para su propio beneficio y no para la obra de Dios. ¿Sabe cuántas personas he visto yo? Que esos dones espirituales no son fieles a la obra, sino que están buscando su propio beneficio ministerial. El que tiene oídos para oír, oiga. En todos estos años, y ni que hablar en el Consejo Pastoral, 18 años que estoy en el Consejo Pastoral de San Martín, hermano, presidiendo, y le puedo contar de pastores, charlas y las cosas que se viven y cómo sufre un pastor. ¿Me está escuchando, iglesia? Ahora, qué tremendo, porque Jesús en el Mateo capítulo 25, versículo 21, por algo habla de la parábola de los talentos. Jesús habla de la parábola de los talentos y dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco, digan lo poco, fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La parábola hablaba que a todos Dios nos dio capacidades. Algunos nos dio, ahí habla de las dimensiones de las capacidades. Dios nunca nos va a pedir más de lo que las capacidades que nos dio. Pero estaba el que la hacía producir. Y cuando uno hace producir las capacidades, no es para nosotros, si bien nos desarrollamos, es para brindar un servicio a la humanidad. ¿Me está escuchando? El que es electricista, el que fabrica algo, está usando su talento, pero para bendecir, es decir, se desarrolla
allí en la sociedad porque se necesitan de esas capacidades para el beneficio de cada uno de nosotros. Pero dice que había aquellos que tenían capacidades y se las guardaban y las enterraban. ¿Sabe cuántos talentos hay en el cementerio que nunca fueron desarrollados? Por egoísmo, porque no les interesó. Y Dios, ¿qué le va a decir? Mal siervo. Ve allí al lloro y crujir de dientes, porque yo permití que llegaras a este mundo con capacidades naturales y he puesto dones espirituales para que cumplas el propósito de Dios en la tierra y no lo hiciste. Hola. Ay, ay, ay. ¿Vio? Tampoco es para hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Porque recuerda que todo es de Dios. Por eso Él pide cuentas. Dice que este señor dio, pero cuando después vino el dueño de todo, pidió cuenta de todo lo que Dios nos dio y qué hicimos con lo que Dios nos dio. Y sabe que vamos a tener que rendir cuenta de todo. Aún si Dios nos dio hijos, ¿qué hicimos con esos hijos? ¿Fuimos buenos mayordomos? Porque los hijos no son nuestros, son de Dios. No hay nada que sea nuestro, hermano. Y volveremos al polvo, de así como vinimos. Nada es nuestro. Pero en este caminar y en este viaje de la vida, vamos a tener que rendir cuenta de todo lo que Dios nos dio. Ahora, qué lindo cuando sabemos y nos comprometemos con lo que Dios nos dio para el bien de la humanidad, para el bien de nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando usted sirve con los dones, no es para nuestra propia jactancia, es para servir al pueblo de Dios. Están los dones ministeriales que son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? También dice que no solamente eran fieles a Dios y fieles al trabajo de la obra de Dios, sino que tenían acciones de amor que realizaban. Realizaban acciones de amor. Hermano, la iglesia está puesta para realizar acciones de amor. Hola. El mundo no tiene el amor de Dios. El Hijo de Dios tiene el amor de Dios. Ha sido derramado por el Espíritu Santo. Pero hay muchos hermanos que teniendo el amor de Dios nunca dan amor. Y se mueven en el amor humano y no en el amor de Dios. Ay, ay, ay. ¿Sabe cómo es el amor humano? Yo doy por conveniencia. Yo doy porque voy a recibir. Pero el amor de Dios da sin pedir nada a cambio. Ese es el amor ágape. Y de esto estaba haciendo mención el apóstol Pablo y exaltando la iglesia de los tesalonicenses. Porque, hermano, es dar de nosotros lo mejor para beneficio de nuestro prójimo. Ese es el amor de Dios. Cuando damos sin pedir nada a cambio para beneficio de nuestro prójimo. El segundo mandamiento que dice, amarás como a ti mismo. ¿Usted se ama? ¿No quiere lo mejor para usted? De la misma manera tenemos que amar a nuestro prójimo. Amén. Entonces, qué importante es esto. Es dar de nosotros lo mejor para beneficio de nuestro prójimo. Nuestro tiempo. Dar nuestro mejor tiempo. A veces damos el peor tiempo para Dios. La resaca, lo que nos sirve, eso se lo damos a Dios. Hermano, estamos aquí porque estamos dando el mejor tiempo. Queremos escuchar palabra de Dios, queremos adorar a Dios. Pero también salimos a servir para la obra de Dios y estamos dando nuestro mejor tiempo, que quizás lo podríamos utilizar para cualquier otra cosa. Pero como amamos a nuestro prójimo, queremos ser un instrumento de bendición. Dar de nuestro tiempo, dar de nuestra ayuda, nuestros recursos, como recién decía la palabra, nuestras capacidades, es dar sin esperar nada del otro. Amor ágape. Estamos en un mundo egoísta. Estamos en un mundo, hermano, donde yo te doy si vos me das. O siempre es tratar de sacar la tajada. ¿Cuántos cristianos que vienen a la iglesia a que le den? Yo vengo a recibir del Señor y vengo a adorar a Dios. Pero a veces está equivocada la mentalidad. La iglesia está para ayudar, pero hermano, si fuiste ayudado, aprende ahora a dar para que otros puedan ser ayudados. Y a veces se piensan que es como una obra de beneficencia, donde a la iglesia tiene que sostener y tiene que hacer. No, la iglesia predica el evangelio,
predica salvación a través de las buenas nuevas y también hace la obra social. Pero recuerde, no es para alimentar vagos. Ay, ay, ay. ¿Vio? Sino que la iglesia ayuda, pero el día de mañana, si vos fuiste ayudado, vos tenés que ser parte para ayudar a otros. Recuerdo cuando dimos el año pasado las cajas de Seamos Unos, más de 1.700 cajas, hermano. Hemos bendecido a tanta gente porque fuimos bendecidos. Pero, hermano, ¿sabe qué? Es como los panes y los peces. Hay gente que busca panes y peces y no está entendiendo la obra de Dios. Y está siempre diciendo, ¿no hay algo para mí? ¿Por qué la iglesia te tiene que subir? Si la iglesia de Cristo, hermano, está para predicar la palabra, fuiste ayudado, pero no para que te sostenga. Hola, ¿cuántos están entendiendo? Y está equivocada la cuestión. Parece como que la iglesia tiene que... No, la iglesia se moviliza con los recursos que entran en la iglesia. No somos sostenidos por gobierno ni por nada, simplemente por tu prosperidad y por la mía, y apoyamos la obra de Dios y Dios nos multiplica y nos prospera para poder bendecir. Pero sobre todo está el mensaje de salvación. Primero está el mensaje de salvación y después viene todo lo demás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo que es esto, hermano. Esa es la obra de Dios. Acciones de amor. Lo tercero, la constante esperanza que tienen en Cristo. Ser constantes, diga constante. Hermano, una persona comprometida es constante. Hoy todas las fuerzas. Hoy voy hasta la muerte y mañana no está más. Amén. Y así le pasó al apóstol Pablo, cuando llegó un momento tenía tantos colaboradores y cuando fue a parar preso hasta cuestionaron su apostolado y no quedó ninguno alrededor de Pablo. Así le pasó a Jesús. O sea que se da cuenta cómo es, pero qué importante que aquí había una iglesia que era constante. Diga constante. Una iglesia constante en la esperanza. Porque a veces, ¿qué quiere decir? Constante en la esperanza. Mire, esperaban y confiaban plenamente en Cristo, más allá de lo que podrían estar viviendo. No vacila su fe puesta en Dios, siguen creyendo a pesar de. ¿Sabe cómo estaba esta iglesia? En tribulación, en persecución. ¿Sabe cómo estaba esta iglesia de Tesalonicense? Estaba perdiendo sus posesiones porque como era perseguida dice que sufrieron con gozo la pérdida de sus bienes. Por causa de Cristo, porque fue una elección que ellos tuvieron, elegir comprometerse con Cristo y con la causa. Qué tremendo esto, hermano. Miren lo que estaban viviendo, no es que no le faltaba nada, hermano, le faltaba todo, pero ellos lo más importante, aunque les faltaba todo lo que tenían todo lo que necesitaban, que era Cristo en su corazón, habían sido transformados, habían sido liberados de los ídolos para seguir a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 3 cosas importantes, hermano, que destaca aquí. Entonces, para ser una iglesia comprometida, la mostramos a través de las acciones. Decirle, mostrá a través de las acciones tu compromiso. Decíselo a tu hermano. Lo segundo, nadie puede dar lo que no recibió. Qué gran verdad es esto, hermano. A veces no damos porque no hemos recibido, porque había una iglesia que había recibido y así como recibió, de gracia dio. De gracia recibió y de gracia dio. Recuerde que todo lo que recibimos es por gracia, no es por nuestros méritos. Y en el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Recibieron la palabra. Qué importante es predicar la palabra. Pero hay cristianos que son de palabra solamente. Tengo este problema. Bueno, te suelto la palabra y vamos a orar. Y capaz que ni ora, pero dice, vamos a orar, lo voy a poner en oración, vamos a orar. Pero a veces hay necesidades que no es solamente la oración, es asistir la necesidad. No solamente económica, la contención espiritual. Poner el oído, ¿me entiende? Se necesita de alguien que deje por un momento lo suyo para dar al otro. Entonces aquí vemos, hermano, tremendo, ¿no? Dice que recibieron la palabra y se convirtieron a Cristo. Qué bueno es predicar como lo estamos haciendo, predicar a Cristo.
Pero también experimentaron el poder del Espíritu Santo, hermano. La palabra sin el poder del Espíritu Santo es simplemente palabra. La gente está cansada de palabreríos. Hay miles y millones de predicadores, pero la gente quiere ver el poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si predicamos toda la vida y no pasa nada, hermano, no estamos hablando de los que ya estamos convertidos, los que ya creemos que Dios tiene poder. Hermano, Dios tiene que respaldar lo que predicamos con el poder del Espíritu Santo. Que a donde vayamos, por ahí esa persona no conoce la Biblia, le presentamos a Cristo y oramos y fue transformado él, sanado, ocurrió un milagro y pudieron ver el poder de Dios en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? Es necesario el poder y tenemos que orar por el poder. ¿Saben lo que hacían los apóstoles? Tenían al Espíritu Santo, pero iban al templo a la hora de la oración para ser llenos del Espíritu Santo. Porque hermano, hoy puedo estar lleno del Espíritu Santo, pero mañana tengo que seguir buscando para no enfriarme, para seguir estando lleno del Espíritu Santo, porque el que hace la obra no soy yo ni tú, sino es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y hay veces cristianos que ni oran. Y quizás soltás la palabra, pero esa palabra no tiene efecto, aunque es palabra de Dios, porque Dios respalda la fe. Y cuando uno no tiene oración, no tiene fe, hermano. Sí, Dios dice, bueno, a lo mejor por ahí, quién sabe, por ahí. La palabra dice, no, hermano, cuando vos tenés fe, te pones allí, soltás la palabra y desafías y decís, la palabra de Dios dice tal cosa, yo la creo, yo me muevo y sé, tengo esperanza que va a ocurrir esa sanidad, esa transformación, esa prosperidad. Y no dejás y no cesás de orar hasta ver el milagro sobre esa vida o sobre tu vida. Amén. Experimentaron el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos eran idólatras. Tenían ídolos y esos ídolos, hermano, tenían mano, no la mueven, tenían boca, no hablan, tenían oído y no oyen. Pero cuando se encontraron con el verdadero Dios y con el poder del Espíritu Santo, después de tantos años, ¿sabes lo que hicieron? Yo a veces veo personas, todavía, me acuerdo cuando hacíamos visitas, que había hermanos que decían, pastor, mire todas las imágenes que tienen, vamos a decirle que lo saque, no, vamos a presentarle a Cristo. Y que conozca el poder de Dios, porque yo no lo voy a sacar por imposición su idolatría. La idolatría sale cuando uno experimenta uno más poderoso del que llega a creer. Resulta que había un Ramón, quizás lo conocen mucho ahí en el barrio, ya no está más aquí, que era jardinero. Y recuerdo que se congregaba. Mucho tiempo congregándose. Un día me dice, pastor, ¿puede venir a mi casa para orar? Voy a ir. Y cuando entro, hermano, me encuentro con un gauchito, pero ¿sabe el tamaño que tenía, no? ¡Puah! Tremendo. No le dije nada. Fui a orar. Dios tocó su corazón, Dios lo quebrantó, bendijo a su familia, bendijo a sus hijos. Pasó el tiempo y un día viene y me dice, hoy derribé mi gigante. Agarró a mazazo al gauchito Gil. Dijo, hay uno más poderoso que el gauchito Gil que se llama Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Porque se encontró con el poder de Dios. ¿Cuántos años orando al gauchito Gil y nunca pasaba nada? Porque era Gil. Pero cuando vos orás a Cristo, Dios tiene manos y la mueve. Dios tiene boca y habla. Dios tiene oídos y escucha. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Dios vivo que tenemos. Ese es el Dios vivo que está aquí. Ese es el Dios vivo que se quiere manifestar en tu vida para que lo presentes a aquellos que no lo conocen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Experimentaron el poder de Dios, pero también recibieron amor. Porque a veces la palabra, el poder de Dios, pero se necesita del amor. El amor es lo que dice, cubrirá multitud de pecados. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermano, ¿sabe lo que está necesitando este mundo? Amor. Y a veces vamos con la palabra y estamos condenando. Tenemos que dejar, soltar la palabra de salvación, dejar que se manifieste el poder de Dios. Pero ¿sabe lo que necesita esa persona? Un abrazo. Necesita una contención. Los otros días estaba allí la pastora predicando, casa por casa.
Y dice que cuando llega a una casa allí, sale una jovencita y va con el tratado y le dice, mire, le voy a decir algo, soy prostituta. ¿Y sabe lo que le dijo la pastora? ¿Sabes que Dios te ama y que vino por vos y que vino por todos aquellos que están llevando una vida equivocada? Esa persona fue quebrada, hermano, porque se necesita el amor de Dios. El amor de Dios es el que sana. No importa lo que haya hecho. Amén. ¿Usted cree que es más pecadora una prostituta que nosotros, que en la vida no teníamos a Cristo, también hicimos cualquier otra? Hermano, para Cristo pecado es el chiquito, el grande, todo es pecado. Amén. Todos somos pecadores, pero somos arrepentidos porque hemos alcanzado la gracia de Dios. Alábele, alábele, alábele por su misericordia. Qué tremendo. ¿Sabe por qué esta iglesia daba? Porque había recibido de los apóstoles estas tres cosas. ¿Qué recibió? La palabra de Dios, que el Señor le ama y que quiere transformar su vida y que quiere salvarle. Pero también experimentaron el poder de Dios y también recibieron amor. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Como recibieron eso, no se lo quedaron para ellos, sino lo dieron. Pero hoy estamos viendo una iglesia, hermano, que ha recibido todas estas cosas, pero no tiene tiempo para dar. Y ese es el gran problema, hermano. Eso es cuando Dios se enoja diciendo, yo te di todo para que lo compartas, como la parábola de los talentos. Te he dado todo, te di la salvación, recibiste milagro de sanidad, de transformación en la familia. Yo te amé, recibiste el amor de Dios. Quizás pasaste por tu vida donde nadie te amó, pero yo te amé con amor eterno. Pero vemos una iglesia indiferente que está planificando los proyectos personales. El egoísmo por querer alcanzar cosas uno solo y no pensar en el otro. Porque en el mundo es así, nadie se preocupa por el otro, pero eso es en el mundo. En Cristo, hermano, esas cosas no funcionan. Lo que funciona es esto. Ahora pregunto, ¿cuántos han recibido la palabra de Dios? ¿Cuántos experimentaron en algún momento el poder de Dios? Si no, no estaríamos acá. Porque no venimos a buscarle porque quisimos. Él nos encontró a nosotros. ¿Cuántos recibieron el amor de Dios? Entonces, iglesia, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Ir a presentarlo y compartirlo. Hola, ¿me está escuchando? ¿Cómo vamos a callar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? Una iglesia comprometida es la que no se calla y va a dar. Obvio que la persona del mundo no puede dar lo que nosotros podemos dar porque no lo ha recibido, pero el día que lo reciba será como los tesalonicenses, allí bendiciendo, allí predicando la palabra, teniendo compasión por el perdido, amando al necesitado, allí el que necesita ese afecto, esa palabra de aliento y amor con acciones. Yo te amo con el amor del Señor. Pero si sabes que está pasando una necesidad, no tiene que ser solamente la iglesia, sino vos como hermano te tiene que partir el corazón, hermano. Tener compasión por el necesitado. Esa es la iglesia que quiere el Señor. Por eso aquí no es casualidad que la iglesia tesalonicense, hermano, estaba siendo destacada en estas cosas. Y ya estamos terminando. Punto número 1, dijimos que la iglesia comprometida con el Señor se muestra a través de las acciones. Segundo, dijimos que nadie puede dar lo que no recibió, pero nosotros hemos recibido todas estas cosas. Y tercero, como decía el otro día Javier, en ese video que mostró espectacular, muy bueno, esa definición, que uno se compromete por elección. Uno elige comprometerse o no. Es así. Ahora, dice aquí, el compromiso es una elección. Versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, dice. Ellos eligieron comprometerse con Dios. Quiero hacer esa pregunta a los que están conectados, quiero hacer esa pregunta a los que están hoy en el templo. ¿Cuántos eligieron comprometerse con el Señor? Y es una elección. ¿Se compromete con el Señor?
Si se comprometen con el Señor, se tienen que comprometer con la obra de Dios. Y no estoy hablando de algún cargo dentro de la iglesia, estoy hablando con la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice que, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Y qué eligieron ellos? Mire, padecieron por causa de Cristo y del Evangelio, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice el apóstol Pablo, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Cuántos están pasando por tribulaciones, pruebas, luchas personales, familiares? Pero hay algunos que están con la cara así. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? ¿Bien? No me hables, no tengo ni ganas de hablar. ¿Pero qué te pasa, hermano? Quiero ayudarte. Enojado. Ellos, hermano, habían elegido seguir a Cristo y la obra de Dios. Entonces ellos sabían que cuando uno se compromete, estas cosas no iban a suceder. Pero vos, como te comprometiste y sabés que vas a pasar por todas estas cosas, no vas a estar angustiado ni desanimado, sino el diablo te va a desanimar cada rato y te va a amargar cada rato, sino que ellos estaban gozosos diciendo, no importa lo que tengo que perder ahora, para mí el perder es ganancia en Cristo Jesús. Para mí el perder es ganancia en Cristo Jesús. El diablo me quiere mostrar la película de que perdí todo, pero en Cristo lo ganó todo. Eso fue un momento y lo tuvieron que atravesar, hermano. Qué tremendo que es esto. Padecieron por causa de Cristo y del Evangelio. Y Jesús dijo que aquel que padezca por causa de Cristo y del Evangelio recibirá más de 100 veces aquí en la tierra y la vida eterna en el cielo. Lo que nos gusta a nosotros es la parte final. Recibiremos, porque hay muchos predicadores de la prosperidad que dicen esto. Vas a recibir 100 veces más acá. ¡Gloria a Dios! Y la vida eterna en el cielo. ¡Gloria a Dios! Pero ese, ¿sabe qué me diciendo? El fin del discurso. Pero el principio del discurso es, no hay quien haya dejado casa, madre, padre, trabajos o lo que sea por causa de Cristo y el Evangelio que no reciba. Hay un requisito. Hay un requisito, hermano. Para todo hay que pagar un precio. El de la salvación no, porque la pagó Cristo. Pero el resto sí, hermano, es mi compromiso. Todo compromiso es una elección, pero también es una responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Comprometerse es fruto de testimonio. Primera de Pedro, mire lo que dice capítulo 4, versículo 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabes lo que glorifica? Gloria a Dios porque estoy padeciendo por causa de Cristo. Gloria a Dios porque esto trae un mayor peso de gloria en mi vida. ¿Se da cuenta? Ahora, predicaron con su testimonio y palabra de Dios. Mire, una iglesia comprometida con el Señor, predicaron con su testimonio y con la palabra de Dios. Todos podemos predicar la palabra, pero no todos con el testimonio. Versículo 7, y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y a los de Acaya que han creído, fueron ejemplo. Porque, hermanos, ellos estaban predicando y mientras tanto ellos estaban perdiendo sus posesiones, ellos estaban pasando momentos de necesidad. Sin embargo, predicaban que un Cristo salvaba, que un Cristo que restauraba, que un Cristo que te prosperaba. Y ellos estaban pasando por un momento difícil. ¿Se da cuenta? No es que decir, bueno, pero Dios te va a levantar que todo el otro mientras a mí no me falta nada, yo estoy viviendo en un palacio. Bueno, así cualquiera. No, ellos estaban padeciendo por causa de Cristo. Eso es un testimonio por la causa de Cristo, hermano. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya los apóstoles le predicaron a ellos y esa iglesia empezó a comprometerse con Cristo y el Evangelio y salían y predicaban y las ciudades se convertían a Cristo. Entonces iban los apóstoles y escuchaban lo que pasaba con esa iglesia que revolucionaba las ciudades, que revolucionaba a los vecinos donde vivían.
Los compañeros de trabajo donde estaban, el que tiene oídos para oír, oiga. Los que estaban estudiando revolucionaban el lugar donde estaban. Y entiéndame bien, no revolucionar, hacer piquete, ni hacer... No. Con la palabra de Dios y con el testimonio. Hola, ¿está aquí, iglesia? Y no solamente eso, se convirtieron de los ídolos para servir a Dios. Versículo 9. Porque hay muchos que dejaron los ídolos, pero no sirven a Dios. Se convirtieron de los ídolos, que todos venimos de idolatría, hermano. Que nuestra familia adoraba a San Pirulín, cada uno viene y los de las provincias ni que hablar. Hay provincias que son súper idólatras aquí en la Argentina, hablando de la Argentina, pero es la cultura que trae esas creencias. Pero eso está bien, es normal. Ahora, cuando uno se convierte a Cristo y dejas esos ídolos, es para servir al Dios vivo. Porque ¿sabe cuántos que idolatran esos ídolos? ¿Cómo les sirven esos ídolos? Que son muertos. Ahora que tenemos un Dios vivo, hermano, ¿cómo no vamos a servir a ese Dios vivo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se convirtieron de los ídolos para servir a Dios. Y dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Termino con esto, conclusión. Eclesiastés 5, del versículo 3 al 4. Eclesiastés capítulo 5, versículo 3 y 4 en la nueva traducción, en la lenguaje actual, perdón. Dice, si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla. Porque a Dios no le gusta la gente tonta que no lo cumple. A mí lo hice. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. Hola. Hermano, vale la pena comprometerse con Dios. Vale la pena comprometerse con la obra de Dios. Porque uno dice, yo estoy comprometido con Dios. Y si no estás comprometido con la obra, muy difícil que estés comprometido con Dios. Amén. Esto es como decir, ¿sabe cómo en una pareja? Yo me comprometí con ella. No traes el sustento, no la ayudás, no educas a tus hijos. ¿Y de qué manera te comprometiste? Para acostarte con ella simplemente y nada más. Porque el compromiso conlleva responsabilidad. Ahora, si vos y yo estamos comprometidos con Cristo, eso es el primero que tenés que levantar la mano. Pastores, aquí estamos para lo que necesite. Eso es comprometerse con la obra de Dios. Vamos a hacer la obra de Dios. Vamos a ayudar. Hay diferentes áreas, predicar el Evangelio. Están los que están en la escuela bíblica. Están los que están trabajando con los jóvenes y adolescentes. Hay tantas áreas para trabajar. ¿Y saben por qué hay áreas que no se pueden trabajar? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero si vos y yo nos comprometemos, esta iglesia, hermano, era una iglesia que fue destacada porque se comprometió con la obra de Dios. Recibió el amor de Dios, recibió la palabra, recibió los milagros y dijo, ahora yo soy un instrumento de bendición y voy a salir a ganar al mundo para Cristo. Empezá por tu familia, empezá por tu barrio, empezá por el lugar donde tú estés frecuentemente y te puedo asegurar, hermano, que Dios te va a poner en alto. Si en lo poco le fuere fiel, sobre mucho te pondré, dice la palabra del Señor. Alábale al Señor. ¡Aleluya!